Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. BTS ganó las 3 nominaciones de los American Music Awards, llevándose el premio más importante, que es Artista del Año. Felicitaciones a BTS y a nuestros Jimin y Jungkook, que se veían hermosos y felices. Nos encanta verlos así. Jimin es el primer y único solista coreano en tener varios álbumes que superan los 4 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Seven de Jungkook ha superado los 260 millones de reproducciones en Melon. Felicitaciones, Jungkook. Jimin y Jungkook necesitan más reproducciones, ha bajado mucho las escuchas a sus canciones. Tenemos metas en Spotify, para Gu, alcanzar los 2,5 billones de stream y para Seven los 3 billones. Escucha diariamente las canciones y álbumes de ambos. Jimin acaparó la atención con su look en el primer día de concierto en Las Vegas, e incluso salió un artículo por el gran impacto. Jimin Brides se vuelven virales en Estados Unidos tras el look de Jimin en su concierto de Las Vegas. Conocido recientemente por su larga melena rubia, Jimin acaparó aún más la atención al aparecer con trenzas durante su concierto en Las Vegas. Los fancams superaron el 1.000.000 de reproducciones en redes sociales, convirtiendo las trenzas de Jimin en tendencia. Nada más empezar el concierto, las trenzas alcanzaron el número 1 en las tendencias en tiempo real de X en Estados Unidos, además de figurar entre los temas más comentados en las categorías de música, baile y celebridades. En las calles de Las Vegas, los fans también instalaron camiones publicitarios en honor al artista, lo que incrementó aún más el impacto del evento. Se veía demasiado lindo con esas trenzas. Jimin sigue experimentando nuevos looks con su hermoso pelo que lo hace ver increíble. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por el artista más popular. Vota por Jungkook. ¿Por quién es tu McNae favorito? Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook en mejor cantante y mejor bailarín. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, polera con sus caras o frases, disfraz, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre pon tu armibum en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. ¿Sabías que? Lamentablemente está infectado de taikacas por todos lados y en partes donde no debería ser. Lo digo por esta presentadora que conversó con Lee Hyun, le preguntó quién es el artista K-pop más trabajador y Lee Jung mencionó que Jimin es el artista de K-pop más trabajador que conoce. Y ella, con cara de asco, refutó eso y dijo: todos son muy trabajadores, ¿verdad, BTS? Esta tipa no es la primera vez que hace esto. En una publicación en Threads escribió cuando salió la entrevista de Rolling Stone y a Tae le salió sangre de nariz, y dijo lo siguiente: la forma en que Jimin dijo eso aquí realmente me molestó mucho, siento que había una mejor manera de hacérselo saber a Soo-jung sin intentar avergonzarlo, aunque claro, no conocemos la dinámica de cada amistad, pero esto me dejó una sensación incómoda. Eso sí, me sentí súper orgullosa de cómo Vi manejó la situación y de cómo llamó la atención al staff que intentaba reírse de él. Jungkook lo estaba mirando antes, como intentando llamar su atención, pero después se nota que inmediatamente se preocupa y observa la reacción de Vi cuando Jimin lo menciona. JK ni siquiera se rió hasta ver que Vi sonrió.
Aclarar que Tae no es el Jung de Jimin, es al revés. Para los que siguen mis videos, yo aclaré esa parte y no fue nada así como lo describe las tecacas antis de Jimin, incluida esta mujer que, y lo digo así porque no solo Jimin se rió de la situación, fueron todos, incluido Jungkook, y al ver la cara de la mujer en la reciente entrevista, es un peligro y ojalá nunca más entreviste a BTS, y lo digo porque en 2021, esta mujer entrevistó a los 7 chicos vía online y se vio claramente su tendencia. Es lamentable que siendo periodista, no sea neutra y se guarde sus preferencias cuando hace su trabajo. Una persona sesgada no puede hacer entrevistas por lo menos a BTS. Y como ella y sus comadres andan tan mal, andaban diciendo que Jungkook en el último concierto de Stanford, en esta parte, Jungkook había dicho Tete, I love you, ellas realmente son delirantes. Cuando lo único que se escucha es I love Stanford. Juego fallido nuevamente. Al igual que en lo blog que está haciendo Jungkook de sus días en Las Vegas, quedaron muy enojadas cuando lanzó el primero, porque Jungkook tiene entre sus piernas a Jimin mientras masajea su cuello. Ellas, para contrarrestar eso, sacaron de contexto las palabras de Jungkook, diciendo que había dicho que Tae era el protagonista de sus vlogs, cuando no es así, te explico. Estaban todos apresurados por salir y justo llega Tae todo calmado y Jungkook dice, wow, ¿llegó el protagonista? Es una expresión cotidiana coreana, o sea es como decir miren quién llegó, es por la manera tranquila que Tae apareció cuando todos corrían a sus puestos. Solo estaba bromeando y siendo sarcástico. El único protagonista de los vlogs es Jungkook, porque esto no es un GCF. Pero las taikacas quieren tener absolutamente todo lo que tiene Jungkook. Ellas desean y piensan que Tae es el protagonista de los vlogs de Jungkook cuando no es así. Lo repito nuevamente, los videos no se trata de alguien más, solo de la vida diaria de Jungkook un día de concierto y para que vean que la empresa ya metió mano. En este video se puede ver cómo el staff cambió de auto a Tae y lo mandó junto a Jungkook porque sabían que estaba grabando. Eso lo llamarían fanservice las exvecinas, pero ahí no lo es y cuando se les dice que es, bajo su lógica, sacan a relucir Are You Sure, diciendo que ese es fanservice pero ruegan porque Tae y Jungkook hagan un programa de viajes. Dicen que es fanservice cuando el mismo Jungkook ha dicho que han sido los mejores viajes de su vida y que realmente el programa es una excusa para salir de vacaciones junto a Jimin, pero aún así ruegan por ver a Tete junto a Jungkook en un programa y eso jamás lo van a tener. Ambos son amigos de trabajo, porque tienen menos química que dos imanes al revés. Al contrario de muchas personas, me gusta ver cómo Jungkook se relaciona con todos sus compañeros y se puede ver la gran diferencia que tiene con ellos y Jimin. Todos se dan cuenta de eso pero siguen tirando de un hilo que nunca existió. Y con esto más confirma que Jungkook y Tae son solo amigos de trabajo, nada más. Se pudo ver hasta en el live, donde emocionadas las tecacas porque Tae le agarraba la pierna a Jungkook, cuando hace lo mismo con Jin. En este último live que hicieron los 7, quedó aún más demostrado que Jungkook tiene muchas bromas con Jimin que solo ellos saben. Incluso separando al Jikook siempre ellos van a encontrar la manera de estar juntos. Qué penoso ser Taekoker, seguir tirando de un chip que jamás existió solo en sus fantasías. Les recuerdo que Jungkook le confía sus preocupaciones a Jimin y lo llama sin honorífico, o sea que ambos tienen una relación de 100% confianza y es algo exclusivo, solo de ellos. Ahora ya lo sabes. A Jungkook le suspendieron su cuenta de Instagram, y él probablemente sin saber qué hacer lo publicó en sus historias de TikTok para que no pensaran, tal vez, que él lo había cerrado, pero a las horas Instagram le devolvió su cuenta a Jungkook. ¿Qué habrá pasado? ¿Sería un error de la plataforma o le habrán denunciado la cuenta todos esos bichos raros que no aceptan las cosas que publica Jungkook? Nunca vamos a saber, solo que nos alegramos que Jungkook tenga su cuenta nuevamente. Estos vlogs que está haciendo Jungkook se ve como es un día de concierto para él y comparte un poco del detrás de cámara de lo que hace.
El primer vlog dio mucho que hablar esta escena, por la dinámica que muestra. Jimin sentado en el piso entre las piernas de Jungkook, al parecer una posición que la tienen completamente cotidiana, y ese masaje en el cuello mostrando las lunas de Jimin, como diciendo miren yo puedo tocarlas. Me recordó cuando dijo seguiré aferrándome a Jimin. 전 지민이 계속 잡겠습니다. En la escena del auto es breve, no mostró qué hicieron ambos en el trayecto, solo enfocó un letrero que decía Park, a diferencia con su compañero, que escucharon música y con Jin cantaron mostrando un poco más. 내 옆에 자리야. 하루에 그냥 20번씩 찍는 것 같아. Cuando Jungkook graba a Jimin, muchas veces hace zoom, deja la cámara a milímetros de la cara de Jimin, te das cuenta que el espacio personal entre ambos no existe. En el segundo vlog, aunque no lo creas, Jimin apareció más que en el primero y podemos ver en esta escena en particular cuando van el grupo femenino de K-pop Katsa. Jungkook enfoca en plano amplio a las chicas y cuando aparece Jimin, por un segundo puso la imagen color blanco y negro, como poniendo énfasis que Jimin apareció ahí, y por la actitud de él. Sabía perfectamente el lenguaje corporal de Jimin, y muchas interpretamos que fue a regañarlo por mirar tanto. Ustedes saben a lo que me refiero. Independientemente de todo, a Jungkook se le ilumina la cara y pone una enorme sonrisa cada vez que aparece Jimin. Esta parte que para muchos ha pasado desapercibida, donde Jungkook toma el pelo de él y ambos están muy cerca. A mí esto me está quedando cada vez más claro y me gusta mucho que Jungkook tenga esta dinámica de cómo comparte porque ahí uno puede ver las grandes diferencias. Los chicos asistieron a los American Music Awards, aunque a Jungkook no se sentaron juntos. Pudimos ver estas imágenes de ambos mirándose tan lindo, que no hacen faltas las palabras para ver lo que ellos sienten el uno por el otro. Cuando ganaron al mejor grupo del año, Jungkook lleva abrazado a Jimin en el trayecto y cuando da las palabras en el escenario, Jungkook lo mira lleno de ternura, y no solo eso, las miradas continuas entre ellos fueron muy hermosas, acá te las dejo. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Después encendieron un live y como ya es costumbre últimamente, no lo sientan juntos o ellos tal vez lo deciden, porque imagínense que separados se buscan constantemente con la mirada, como sería sentados juntos. Lo hemos podido ver en los conciertos. Volviendo al live hubo muchas cosas interesantes, como por ejemplo cuando Jimin dice que se estuvieron mensajeando con Jin y Jungkook hasta las 8 de la mañana e incluso desayunaron juntos. 진짜 잠이 너무 안 들어가지고 저랑 정국이랑 진영이 오전 8시에 이렇게 연락을 했었어. 나는 듣고 있더라고. 아니 진짜 이게 그리고 나랑 정국이랑 서로 나 지금 뭐 먹는다 이러면서 보내주고 아침에 이게 점점 아침으로 되더라고요 결국. 짬뽕 끓여가지고 딱 요정 Y podemos ver por qué Jungkook en esta parte del vlog le pregunta a Jimin si durmió mucho. Claramente era porque se desvelaron y eso no lo mostró en su video. Nota aparte, cuando Jungkook le preguntó a Jimin si durmió mucho, no es común hacerse esa pregunta entre hombres, pero sabemos que entre Jungkook lo que no es común para ellos. Cuando están leyendo un comentario diciendo que Jimin con el pelo trenzado es sexy, Jungkook inmediatamente replicó, sexy Jimin, sexy, como diciéndose para él. 어디까지 기르려고 하는 거야? 저 라푼젤. 어디까지 기르려고 하는 거야? 저 라푼젤. Y Suga le preguntó, ¿cuánto tiempo piensas dejártelo crecer? Jimin dijo, igual que las ediciones con IA que la gente hizo para mí, estoy pensando en dejarme crecer el pelo hasta convertirme en Rapunzel. Y Jungkook dijo, wow. 될 때까지 기억을 생각입니다. 응원합니다. 응원합니다. A Jungkook le encanta el pelo largo de Jimin. Pero Tae sugirió que se hiciera coletas. Rápidamente Jungkook dijo que no, tajante, mientras que Jin también le sugería a Jimin, pero Jungkook negaba con la cabeza y Jimin solo dijo Aich. Así que por lo visto a Jimin no lo veremos así.
나중에 양갈래도 될 것 같아. 한번 보고 싶어. 이번 공연에서 양갈래 한번 해주라. Y cuando nombraron Busan, Jimin volvió a repetir que no ha ido a su ciudad por mucho tiempo, pero en ese momento mira a Jungkook con picardía. ¿Qué secreto hay ahí, Jikook? Acá cuando cambian la letra de una canción coreana, que se convirtió en meme por el... Pero esta vez cantaron cambiando la letra por el pelo largo de Jimin, y sigue Nam cantando, por favor dame un novio. Hobi mira inmediatamente la reacción de Jungkook, y él solo sonríe, tal vez en esa sonrisa, dirá ya tengo mi novio de pelo largo, pero sin dudas Hobi sabe algo. Deberíamos ir a tomarnos un café con Hobi para que nos cuente. Cuando Jimin se levanta para cambiarse el jersey que tiene, ya que siente calor, inmediatamente Jungkook lo supo, y como lo miraba. Se puso una camisa, y se levanta de nuevo para cambiarla o ver algo que le molestaba. Jungkook tomó posición para verlo, con este divertido diálogo. 야 지민아 근데 너 그거 야 씨. 와, 형 진짜 야 이름 바로 진짜 그냥 대한민국 꼭지가 너무 잘 보인다 진짜. 아니 무슨 그런 얘기까지 아니야 그냥 옷 좋다고만 하면 되지. 눈이 네 개가 달려있는 너무 잘 보여. 야눈 씻어 나 요즘 좀 나야 요즘 술을 잘 안 먹으니까 와 이거 형, 보니까 아래를 좀 보고 시원해. 있어요. 아니 내가 좀 울상이지, 시무룩해 내가 좀 시무룩한 것 같아 근데 웃어. En fin, en ese live una vez más Jikook demostró que es Jikook. En el tercer concierto de Las Vegas, pudimos ver lindos momentos de Jikook, mi amiga y su hija. Han ido a los 3 conciertos y estarán en el cuarto y me ha enviado imágenes. Me contó que en el tercer concierto Jungkook estuvo muy atento a Jimin en todo momento, y ahora en último soundcheck de Las Vegas Jungkook le preguntó a Jimin si se sentía bien, porque se resfrió. For your information, guys, Jimin caught a little bit of cold. Yeah. So. Are you okay? But it's okay. He will get over it. Esperemos que Jimin se recupere pronto. Tal vez en el tercer concierto ya se sentía enfermo y tal vez que Jungkook estuvo especialmente atento a Jimin. Pronta recuperación para nuestro Jimincito. Y lo bueno es que se sentaron juntos. Jungkook esperó que Jimin se acercara, se sentó primero, dejando el espacio para que estuviera a su lado, y ahí los dos estuvieron jikokeando, Jungkook tomando la pierna de Jimin. Esto me dejó muda, ¿era necesario Jungkook? También señalando sus anillos, Jikook, cuéntanos el secreto. Y hermosos momentos más. En el comienzo de Into the Sun, Jungkook jugando con Jimin, pinchándolo con el micrófono y después Jimin juguetonamente bailando, la cara de Hobi. Cuando dicen Jimin es coqueto y hace lo mismo con todos los miembros, podemos ver acá cuando Suga le toma la pierna y Jimin no se lo permite, pegándole y Suga nuevamente lo intenta. Pero Jimin le corre la mano. Lo mismo pasó cuando Nam tomó su pelo. ¿Ven? Jikook por algo es especial, ambos hacen cosas por el otro que jamás verás con otras personas.
Además que no solo delante de pantalla, también detrás. Un chico que trabajó con BTS para el comercial de galletas Oreo dijo lo siguiente. Y algo que me llamó la atención fue que realmente parecía haber una amistad genuina entre ellos. Estaban hablando, jugando y riéndose juntos todo el tiempo, especialmente Jungkook y Jimin. Recuerdo que Jungkook no dejaba de molestar a Jimin, le soplaba en la oreja, hacían tonterías y Jimin simplemente reaccionaba como, jajaja. Lo de Jikook es real porque son pegajosos tanto delante como detrás de cámara. Una relación donde nos entendemos mutuamente, como si Dios escribiera nuestras almas frente a frente. Tú eres mi fuerza cuando pierdo la fe, mi catalizador para volver a renacer. No necesito promesas de eternidad, si tu mano sigue buscando mi verdad, porque incluso en silencio. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.